Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí me oyen? Sí, ingeniero, creo que es el internet del compañero que está malo. Ah, ya sí, ahí sí te escuché, profe. O sea, mi pregunta es que ¿cuándo va a subir las notas de matemáticas financieras? Estoy haciendo, pues, si recién en la semana anterior enviaron cómo es el examen los compañeros que se habían olvidado. Una compañera que se había ido bien al oriente y se fue llevando el examen y no entregó. Entonces yo esta semana ya tengo listo todo. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, entonces vamos a nosotros ahora a ver esto también de acá, ¿no? Lo referente a sobre todo lo que es la tributación, para que aprendamos algo referente a los impuestos, ¿sí? A ver, no sé, creo que hay otros compañeros que también van a ingresar, estaban pidiéndoles. Déjenme ver dónde está. Había un chico de otra carrera, creo, ¿no? Ahí sí no sé, porque vio uno que entró en economía que no es de administración, pero ha de ser de no otra sé. carrera. A ver, ¿qué pasó aquí? Estaban los compañeros aquí viendo esta cuestión. Ya les mandé, pero no sé si habrá algún otros compañeros, todavía no creo. Están solo los del curso, están. Ya entonces vamos. Oye, no, es que se oye todo caliente. Ya, en lo referente a lo que es la legislación tributaria, legislación es sinónimo de derecho tributario, si es lo mismo. Legislación o derecho, porque se supone que se va a legislar, ¿sí? Lo que son los tributos en nuestro medio. Entonces es una rama del derecho financiero que comprende un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Que está basado en la ley, ¿no? Leyes jurídicas que regulan el nacimiento, determinación y aplicación de los tributos, los derechos y obligaciones que nacen tanto para el sujeto obligado como para el Estado acreedor. ¿Cuál es el Estado acreedor? ¿Cuál es el país, no? El acreedor es del Estado. Sí, nosotros somos las personas, somos los sujetos pasivos obligados a pagar estos tributos. Entonces se le considera dentro de esos como obligación. ¿Sí? Como derecho se supone que si pagamos impuestos deberíamos tener los servicios respectivos de ellos, pero en cambio estamos nosotros obligados como sujetos pasivos
a pagar un sinnúmero de tributos. ¿Sí? Entonces, esto en definitiva, en lo que tiene que ver, nosotros vamos ahora, veremos lo relacionado con algunas características de lo que es el derecho tributario, la administración tributaria, ¿sí? Y sobre todo el manejo de algunos impuestos, ¿sí? Dentro del tiempo que tenemos, el manejo del impuesto al valor agregado, que es el IVA, y del otro impuesto, que es el impuesto a la red. Porque tenemos así nosotros una gran cantidad de impuestos que nos ponen. Y a veces establecen aquí que generalmente creo que dentro de cada persona aproximadamente 35 tributos nosotros pagamos anualmente. Entonces, ¿cuáles las características del derecho tributario, legislación tributaria? Son, en definitiva, son leyes establecidas como normas jurídicas. Están contempladas dentro de la ley. Entonces, lo han hecho los diferentes gobiernos establecidos como una ley para recaudar estos tributos, los cuales se utilizan en las actividades que requieren el Estado, que requiere el gobierno, ¿sí? En las actividades concernientes, ya sea esto a salud, a educación, a vivienda, a viabilidad, etcétera, dentro de eso. Entonces, como características, ¿qué tenemos? La legislación tributaria es una prestación en dinero. Y esto, claro, la historia de los tributos, ¿no? De los impuestos, de los tributos, ya es de miles de años atrás. Y eso no solo se da en nuestro medio, sino en todas partes. Entonces aquí es esta parte, las características. Es una prestación en dinero. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos esta prestación en dinero al gobierno en general, al Estado, porque no solo tenemos nosotros con el gobierno central, sino también con los gobiernos seccionales, ¿sí? En los cuales pagamos nosotros, ya sea impuestos o, mejor dicho, lo que es estos tributos. Ya, es una exigencia forzadamente por el Estado. Y como está por ley, nosotros que tenemos que cumplir con la ley. ¿Sí? Nosotros pagamos, como les digo, una gran cantidad de tributos. Ya vamos a ver en forma general. Ya, la imposición de un tributo se rige por el principio de legalidad. Entonces, como hicieron una ley y sirve este tributo que va destinado a una cierta actividad, entonces le establecen con un principio de la legalidad, porque ha sido establecido como ley y esta ley está registrada. Sí, está registrada dentro del régimen tributario interno. La ley es la ley del régimen tributario interno. Ahí están establecidos, están estos estamentos de los tributos. Y la imposición rige como principio de legalidad. Entonces, ¿qué es legal? Ese tributo que nos cobran a nosotros, ese tributo que cobran en general a la sociedad, sí, lo determinan con un principio de legalidad que es legales. Y la imposición de estos tributos nace del imperio del Estado. Es el Estado, como les había dicho, que como regulador, ¿sí? Que manejan diferentes entes como es el que estábamos viendo. El Estado maneja la economía del país, el Estado maneja los tributos del país, el Estado maneja el régimen monetario del país, ¿sí? El gobierno en sí, el Estado a través del gobierno. Ya, y los destinatarios de los tributos, es decir, a quienes va a favorecer estos tributos. Ah, no, perdón, los destinatarios de los tributos. ¿Quiénes son los que pagan? Las personas naturales, jurídicas y otras entidades que causan impuestos. Entonces aquí tenemos una definición de tributos. Los tributos son prestaciones de dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.
¿sí? Entonces son prestaciones, les llaman así, ¿no? En definitiva, nosotros somos los que establecemos estas prestaciones de dinero al Estado. Y el Estado tiene un poder. Verán que los tributos son obligatorios y se tiene que pagar, si no, existen sanciones referentes a ello. Entonces, ¿para qué obtienen estos recursos? Para el cumplimiento de los fines del gobierno. Entonces, uno de ellos es para atención de salud, atención de educación, atención de viabilidades, de la infraestructura vial, atención de vivienda, etc. Para que funcione el Estado, en definitiva, para que funcione el Estado. Porque incluso está incluido dentro del presupuesto general del Estado, también está incluido la generación de estos tributos para pagar también a las personas que trabajan en las distintas entidades del Estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos seccionales. Si entonces nosotros escogemos del Estado, que es en sí todo lo que conforman, todos los estamentos que conforman el Estado. Entonces, ¿qué tenemos? El gobierno central, tenemos nosotros los municipios, tenemos los consejos provinciales, tenemos las juntas parroquiales. ¿Sí? Todo eso conforma la parte de la estructura del Estado. Y está determinado en lo que respecta. Aquí tenemos estos tres, ¿no? Estos tres tributos que le vamos a ver luego generalmente dentro de estos, como en otro documento un poco más amplio. Entonces, estos impuestos, aquí la clasificación general, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Ya. Entonces, el impuesto es la prestación en dinero que el Estado exige a ciertos sujetos económicos coactivamente sin contraprestación y de acuerdo a reglas fijas para financiar los servicios públicos que satisfacen necesidades colectivas de carácter indivisible. Esta definición está dentro del régimen tributario interno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que prestamos, por eso dice prestación, pero es una exigencia del Estado. Ahora, ciertos sujetos económicos, todos pagamos impuestos, ya sea en forma directa o en forma indirecta. ¿Sí? Entonces nosotros como familia somos parte del ente económico, de la sociedad, sin ninguna contraprestación. Y que es el Estado a través del gobierno central y los organismos seccionales los que fijan estos impuestos. ¿Ya? Y que tienen la finalidad de financiar los servicios públicos que ejecuta el Estado para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad. Entonces, esto es lo primero, los impuestos, que es el mayor ingreso que recauda el Estado. Ya. Entonces, nosotros igualmente hay impuestos, ya veremos nosotros más adelante, impuestos directos e indirectos, ¿no? Entonces, todos nosotros como parte formamos y somos contribuyentes. ¿Sí? Si decimos nosotros cuáles son los contribuyentes, nosotros somos contribuyentes. Todos sin excepción. Todos pagamos de alguna manera impuestos. Sí tenemos impuestos directos, generalmente impuestos indirectos. Ya. Uno de los impuestos indirectos que pagamos, ¿cuál es? A ver, ¿quién sabe? Impuestos indirectos. A ver, un impuesto indirecto.
Todos somos contribuyentes aquí en este país. Nadie puede decir yo no soy. Entonces estamos a un impuesto indirecto. ¿Cuál es? A ver. ¿El IVA, Felipe? A ver. No me pregunten a mí, yo estoy preguntando, me vuelven a preguntar a mí. No, no, solo le estoy contestando a su pregunta, profe. El A IVA y ver, el ICE, profe. nosotros tenemos, todos somos contribuyentes. El ICE no. Ah, no, perdón, sí. A ver, este es el principal, el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, no es directo. Porque si nosotros, ¿en qué se establece el IVA? Ya veremos nosotros referente a esto, sino que para tomar un poco de recuento referente a esto. El IVA es un impuesto indirecto que nosotros pagamos todos sin excepción de personas. Cuando adquirimos, cuando compramos bienes y servicios. Entonces, cuando compramos bienes y servicios, nosotros pagamos el IVA. Pero esto, ¿por qué le dicen indirecto? Porque nosotros ahí somos los que demandamos estos bienes y servicios. Entonces, si queremos ese bien, pagamos. Si no, no pagamos. Por eso es lo que se considera como indirecto, porque nosotros, sí, va a depender de que si queremos, compramos algún bien o servicio. Si no, no. Entonces, en la compra de bienes y servicios, compra y venta de bienes y servicios, viene a establecerse este IVA, que es un impuesto indirecto y uno de los de mayor recaudación que tiene el Estado, que tiene el gobierno. Sí, es obligatorio por la ley. Ustedes saben el IVA que es el 12%, que cobran el IVA el 12%. Entonces nosotros compramos algún producto, algún artículo y estamos obligados a pagar este impuesto. Ya, entonces tenemos esta primera clasificación de los tributos, que es de los impuestos. Las siguientes son las tasas. Las tasas. Harán el favor, ¿no es cierto? Ya, contesten, por favor, actúen, contesten, contestarán. Entonces aquí nosotros vamos y compramos una gaseosa en la tienda. Entonces, por esa gaseosa nosotros pagamos un IVA. Lo que sucede es que nos cobran lo que se dice el precio de venta al consumidor, pero ya está incluido este impuesto. Está incluido, no está como en la parte de que dice, tanto es por ejemplo, dice la gaseosa, cuesta $1, ya, y 12 centavos más del IVA, ¿no? Ya viene, ya nos dan el precio total, incluido el impuesto. ¿Sí? Entonces hay determinados productos, determinados artículos que compramos nosotros, productos sobre todo, o servicios que no tienen IVA, pero la mayor parte sí tiene este impuesto y que es como les decía, del 12%. Como ejemplo, estamos poniendo como ejemplo. Luego tenemos las tasas. Las tasas es la prestación pecuniaria sinónimo de dinero, a la que es obligado el contribuyente. Nosotros estamos obligados por la prestación efectiva o potencial de una determinada actividad o servicio público. ¿Sí? Entonces, en las tasas, la obligación del pago surge cuando el servicio es puesto a disposición del contribuyente, aunque éste no lo utilice. Es que es obligatorio, el tributo es obligatorio, por ley. Entonces, ¿qué hacemos referencia a como ejemplo de las tasas? Sí, es esta contribución, es esta prestación pecuniaria, es dinero, pecuniaria es dinero. Y que obligatoriamente tenemos que pagar.
¿sí? Por la prestación, por un servicio que recibimos. Entonces tenemos uno de ellos como ejemplo. Dice la tasa de recolección de basura. Por ese servicio de recolección de basura, ¿sí? Que está ofreciendo, que están a cargo de los municipios, ese servicio de recolección de basura, nosotros pagamos un tributo que se denomina tasa. Entonces recibimos ese servicio. Se supone que nosotros recibimos ese servicio. Ahora, si no queremos, o también así no querramos, nosotros tenemos que pagar. ¿Sí? Entonces, en diferentes rubros, sobre todo en lo que relacionado con ciertos servicios que pagamos, se incluyen estas tasas. Tenemos otra tasa que es esta tasa que es a través del... esta también la recolección de basura que es del municipio. La otra que es también a través de una empresa municipal que es la tasa de alcantarillado. ¿Sí? Entonces, por recibir el servicio de alcantarillado aquí. Y que estamos nosotros obligados también a pagar esta tasa de contribución. ¿Cuál otro decía Katy? La alumbrado público, Ya. La tasa de alumbrado público, ¿cierto? el de cuerpo de bombero también viene ahí en la planilla de luz. Entonces, por recibir un servicio, generalmente es eso, ¿no? Y que nosotros aquí dice, aunque este no lo utilicemos, tenemos que pagar. Entonces vayan sumando ahí, solo en tasas de contribución. Entonces nosotros tenemos, como está incluido, esto está incluido en las planillas de luz. Sí, entonces ahí dice lo relacionado con la tasa de recolección de basura. Y un tributo para el cuerpo de bomberos, dice. ¿No es cierto? El otro que pagamos nosotros del alumbrado público. ¿Sí? Y que se supone que tienen que darnos estos servicios. Ese es un tributo, es obligatorio. Y tenemos la otra clasificación que son las contribuciones. La contribución es el tributo que afecta al propietario de un bien inmueble y que se deriva del aumento del valor de dicha propiedad por la realización de obras públicas. La definición correspondiente a las que se denomina tasa de contribución de mejoras y su fundamento se encuentra precisamente en el mayor valor de los inmuebles por la ejecución de estas obras públicas o infraestructura. Entonces, pongamos el ejemplo nosotros de la contribuciones por mejoras que se llama en lo referente a obras públicas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vivimos van a hacer una pavimentación nueva? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde tenemos nuestra casa, nuestra propiedad? Sí, no es los tributos de dónde salen, ¿no? Sale de la sociedad. Entonces, ¿cómo van a hacer una pavimentación nueva donde vivimos en ese sector, en esa calle? Entonces, después de que lo realizan, le entregan al propietario una notificación que tiene que pagar por esa contribución, que son denominadas contribuciones de mejoras. Entonces, se ven favorecidas ciertos sectores con obras de infraestructura, sobre todo de carácter vial, de alcantarillado, de los servicios básicos. Entonces se ven favorecidos esos sectores, pero tienen que pagar estas tasas, estas contribuciones de mejoras. Y así ocurre, ¿no? Así ocurre. ¿Por qué construyen? Porque hacen nuevas vías dentro de estas obras de infraestructura, obras públicas o infraestructura. Y se ven favorecidas.
se ven favorecidas y a los propietarios que viven en ese sector por donde van a hacer esta obra de infraestructura, a ellos son los que, en este caso, las entidades seccionales cobran estos tributos. Entonces, prácticamente tenemos nosotros 3 clases en la clasificación de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones para mejoras. Las contribuciones de mejoras. De ahí podemos datar un sinnúmero de impuestos. Un sinnúmero de impuestos que se pagan, unos, como les digo, directos y otros indirectos. ¿Sí? Las tasas obligatorias, todo esto el tributo es obligatorio. Y estas contribuciones que también son de mejoras, estableciéndose, ¿sí? Que es una imposición, este tributo que se rige por el principio de legalidad, que son legales, que son legales. ¿Y quiénes están encargados de poner estos tributos? El gobierno central, el Estado como, de parte del gobierno central, y también los organismos, los gobiernos seccionales. Como es el caso de los municipios, como es el caso de los consejos provinciales. Sí, ellos también están obligados, mejor dicho, ellos son los que pueden establecer y determinar estos impuestos. Sí. Algunos en forma directa, otros tienen que ser aprobados. Estos impuestos tienen que ser aprobados por el legislativo y otros a través de ordenanzas, sea ordenanzas de carácter municipal o provincial. Entonces tenemos esta primera parte de estos tributos. Ya. La administración tributaria. ¿Quiénes se encargan de la legislación tributaria? Es la administración tributaria. ¿Cuál es el organismo regente de la administración tributaria del país? Es el Servicio de Rentas Internas. Y entonces aquí la administración tributaria es una unidad económica que combina los factores de producción. Estos factores de producción ya hemos de ver nosotros en economía, que es el trabajo, la tierra y el capital. ¿Sí? Para la obtención de bienes o servicios. Entonces es una entidad pública que se encarga de administrar los tributos y no persigue ningún tipo de ganancia esta empresa, sino que en lo referente de la administración de todos estos tributos. Entonces aquí dice, el concepto de la administración tributaria es definida como una organización delegada por el Estado, delegada por el gobierno, por el Estado aquí, de una nación, con el objeto de realizar funciones relacionadas a la fiscalización, vigencia y cumplimiento de leyes tributarias. Por lo tanto, maneja todo lo relacionado con los impuestos de un Estado. Sí. Entonces, es este organismo que se determina. Ahora, en cuanto tiene aquí a estas relaciones de fiscalización, vigilancia y cumplimiento. ¿Y qué se encarga, como les decía, el Servicio de Rentas Internas? Sí. A través también de las fiscalizaciones que hacen a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todos estamos obligados. Y el incumplimiento de estos tributos, tienen determinadas sanciones. Eso como incumplimiento, que nosotros, por ejemplo, no pagamos el servicio de luz, por ejemplo. Perdón, no pagamos la recolección de basura. Entonces nos van a notificar.
nos van a notificar dónde viene esto, en qué viene, en la planilla de luz. Es decir, nosotros no podemos pagar por partes, ¿no? No podemos decir las planillas de luz, vamos a pagar el servicio eléctrico, pero no pagamos la tasa esta de recolección de basura. Ustedes saben, si no pagamos este tributo que está en la planilla de recolección de basura, nos van a suspender el servicio de luz. Tiene una sanción respectiva. Ahora, en cuanto a los impuestos, el impuesto es un poco más grave. La situación de los impuestos. Una que no pagamos, puede haber un embargo de algún bien que tenemos, ¿sí? O la otra, en lo referente a la evasión de impuestos. En lo que respecta, por ejemplo, a las declaraciones de los impuestos. Si nosotros tenemos que declarar y pagar al Estado impuestos, supongamos por $50,000, y evadimos ese impuesto y generamos otra declaración fraudulenta y ponemos ahí unos 500 o $5,000, ¿sí? La evasión de impuestos tiene acción penal. Y está obligado a pagar, pero tiene acción penal. ¿Qué quiere decir? Que la persona tendría que, si va de impuestos, le consideran como un fraude al fisco. Entonces tiene que pagar incluso con prisión dicha evasión de impuestos. Y aquí los objetivos de la administración tributaria. Desarrollo de los procesos de recolección. Realizan procesos sancionados de aquellos que no cumplen con el pago de tributos. Esto está contemplado en la ley del régimen tributario, en la legislación tributaria. Procesos sancionados de aquellos que no cumplen con los pagos de tributos. Que, como les digo, las sanciones están determinadas en la ley. Estas sanciones, al no pagar. Tenemos un impuesto, por ejemplo. ¿Cómo se llama el impuesto a las propiedades? A los bienes inmuebles. ¿Cómo se llama ese impuesto? A ver, Danixa. No me acuerdo ahí. El impuesto predial. El impuesto Ese. predial. ¿Cierto? El impuesto predial. Si no pagamos nosotros el impuesto predial, que es un impuesto seccional, es un impuesto municipal, si no pagamos ese impuesto predial, sí, la ley, por eso es que dice esta facultad de legalidad que tienen los tributos. Entonces, la ley, una de las sanciones que establece es la expropiación de ese bien por parte del organismo que recauda este impuesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el municipio, si no hemos pagado el impuesto predial durante 4 o 5 años, entonces eso se llama coactiva, que inicia una acción judicial y que culmina con el embargo de ese inmueble. ¿Sí? Entonces no pagamos nosotros el impuesto de nuestra casa, de nuestro departamento, y al final este organismo, el municipio, nos puede iniciar este juicio de coactiva y nos puede expropiar este bien. Por eso dice, realizar procesos sancionatorios de aquellos que no cumplen con los pagos de tributos. Entonces, en primera instancia lo que se va en lo referido a esto es, en primera instancia, es a establecerse, sí, en lo relacionado con las personas, lo que se llama de buena fe, que en este caso no se ha pagado por algún motivo, alguna circunstancia, alguna situación que ha impedido el pago. Entonces eso se llama de buena fe. Y vienen las notificaciones respectivas, ¿sí? O los procesos, estos antes de ser sancionados. Primero lo que hacen todas estas entidades, ¿sí? El SRI, los municipios, los consejos provinciales, en lo que tiene relación a los tributos.
Entonces, primero es, como les digo, la relación de buena fe. Que se acerque la notificación, que se acerque para arreglar la forma de pago respectiva. Porque lo que más les conviene es que se pague, ¿sí? Para no entrar en ningún otro aspecto relativo. Ustedes saben que igual los impuestos, si no se pagan estos tributos, estos impuestos también tienen multas. Ponen con recargos, con multas. ¿Sí? Ya desde ahí comienza lo que es la parte de estos procesos sancionatorios. Pero mucho más allá, como les digo, es que va de primera instancia de buena fe para arreglar lo referente al pago de estos tributos. Si no se ha pagado, si no se han logrado cobrar estos tributos, entonces ya viene a desarrollar estos procesos sancionatorios a través de las correspondientes juicios respectivos que los llaman ellos coactivas, en la cual pueden retenerle, pueden embargarle algún bien que tenga, sobre todo bienes que sean valores representativos, como es el caso de los bienes inmuebles, caso de maquinaria, en el caso de vehículos, embargan, porque no se está pagando los impuestos. Ya, entonces, otros objetivos, disminuyen el contrabando y los comercios informales. Ese es uno de los objetivos de la parte de la administración, de la administración tributaria, del derecho tributario, disminuir el contrabando y los comercios informales. Entonces, este objetivo todavía falta mucho porque se cumpla este objetivo. ¿Sí? Ya. Otro objetivo de la administración tributaria detallan los procesos de registro y a su vez aseguran la confiabilidad de este procedimiento. Otro de los objetivos, desarrollar los procesos de registro y a su vez de asegurar la confiabilidad de este procedimiento. Todos estamos registrados, todos estamos registrados. Dentro de lo que es estos entes, estas entidades que son efecto de la recaudación de los tributos. Ya. Otro objetivo, deben realizar proyecciones que vigilen las obligaciones ciudadanas y la en referencia a los impuestos. Estos son los objetivos. Hay que ver si estos se están cumpliendo o no, ¿no? Ya. Funciones de la administración tributaria. Recolectan los impuestos y a su vez castigan y recomiendan a los ciudadanos y empresas. Es la recaudación. Por eso se creó la parte del derecho ciudadano a través de las diferentes leyes, normas jurídicas, en los que permiten a estas entidades recolectar los impuestos, los tributos. A su vez, también estas entidades pueden sancionar y recomendar a los ciudadanos y a las empresas, porque todos tenemos que pagar. Unos como personería jurídica, otros como personería natural, como personas naturales. Nosotros estamos dentro de personería natural, personas naturales. ¿Sí? Y las empresas están como personería jurídica. Ya, entonces aquí tenemos otra de las funciones. Realizan procesos que comprueban los procesos fiscales que deben cumplir los ciudadanos y empresas. Ya, una de ellas es que se establece que para la recaudación de estos impuestos, en lo que tiene relación con los negocios, ¿sí? Entonces hay como personas naturales tenemos dos. Algunas personas están como persona natural obligadas a llevar contabilidad, otras no están obligadas a llevar contabilidad. Pero
como dice aquí, el proceso fiscal, pero tienen que hacer las declaraciones respectivas de los impuestos. Y principalmente de este impuesto que es que les dijo, el impuesto indirecto, que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Todas, si usted tiene un negocio, así no sea contribuyente especial, ¿sí? No, así no esté obligado a llevar contabilidad, tiene un negocio por pequeño, usted tiene que obligadamente hacer esa declaración de esos impuestos. Ya sea de forma mensual o de forma semestral. Y mucho más las empresas, ¿no? Porque las empresas están conectadas directamente a un validador del servicio de rentas internas. Asimismo, como personas naturales también estamos conectados. Sí. ¿A través de qué estamos conectados? A ver, tanto las empresas como las personas naturales con el servicio de rentas interno. ¿A través de qué? Del RU. A través del registro único de contribuyentes. A través del RU. A través del RU. Ese es el registro. Estamos conectados nosotros con el servicio de rentas internas. ¿Sí? Como podemos como persona natural tener un pequeño negocio, tener un negocio, o como empresa. Entonces ahí lo que se establece para lo concerniente a los tributos. Ya, otras funciones de la administración tributaria: saldar impuestos, regulaciones, sanciones y procesos relacionados con la mejora de una sociedad. Otra de las funciones: realizan procedimientos relacionados a los impuestos. Su sistema se centra en el cumplir con el sector legal. Y a la otra es registrar sistemas de solicitud de ciudadanos con respectivas normativas relacionados a los métodos tributarios. Y la otra, planes relacionados con la inspección de datos de los contribuyentes y deudores. Deben cumplir con las leyes tributarias y hacerlas cumplir. Como todo tributo, ¿no? Todo tributo es por ley, por ley. Sí, aquí estamos el Estado y acá estamos la parte de los contribuyentes. Y aquí están. ¿Para qué se destinan esos tributos? Generalmente para lo que se refiere a servicios funcionales que da el Estado a la sociedad en general. Entonces aquí dice esta parte que está dentro de la ley del régimen tributario. Esto de aquí. ¿Sí? El reto del Estado es implementar políticas de tributación justas. Se me pone otra vez esto. ¿Sí? De tributación justas, equitativas, claras, solidarias para regular los tributos de modo que todos y todas contribuyen en función del patrimonio, de nuestro patrimonio e ingresos. Entonces, las políticas de tributación que establece es el Estado, el gobierno, la implementación. Que sean justas, equitativas y claras para cada una de ellas. Y solidarias, dice, porque se supone que estos tributos van a ayudar, ¿sí? A lo que comúnmente oímos decir, a los más necesitados. A las personas que tienen recursos escasos. Entonces sirve como parte de esta palabrita que establece aquí, solidarias.
Entonces, esto también está dentro de del régimen, dentro de la ley del derecho tributario. El Estado necesita tributos de los contribuyentes para atender su misión y servicios, cumplir los derechos y dar las garantías a los ciudadanos y ciudadanas. Seguridad, orden, libertad, defensa, educación, salud, viabilidad, producción, empleo, etc. Esto ya nace, incluso está dentro de la Constitución y también está dentro del régimen tributario. ¿Sí? Entonces, en todos estos aspectos, para todos estos aspectos y mucho más, es lo que se requiere estos tributos. Y aquí también hacemos énfasis de los tributos. Entonces, proviene del latín, que significa carga, gravamen o imposición. Del latín tributum, los tributos. Como ya habíamos dicho, son obligaciones que que tenemos todos nosotros, hombres y mujeres, para con el Estado. Y son prestaciones de dinero que el Estado impone, amparado en la ley, de acuerdo con la capacidad contributiva de la persona y que debe pagarlas con el fin de invertir y redistribuir dichos valores en beneficio de la población. Entonces aquí dice, el principal objetivo de la recaudación de tributos es proveer recursos a las arcas fiscales. Y está esto dentro del artículo 6 del Código Tributario, el cuerpo legal que contiene las normas tributarias. Y el artículo 6 establece que los tributos, además de ser medios de recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión y el ahorro, y su destino hacia los fines productivos y el desarrollo nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. ¿Ya? Entonces, ustedes analicen ese párrafo que está ahí. ¿Será que así hacen? ¿Será que así se establece? Porque los tributos también dice aquí que de acuerdo al artículo 6 del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario, ¿sí?, es también utilizado como un instrumento de política económica. ¿En qué sentido lo utiliza? Que cuando el Estado necesita más, ¿qué? Más dinero. ¿Sí?, para financiar todas las actividades que tiene el Estado. Entonces recurre, ¿qué? Recurre en otras palabras, a incrementar estos tributos, a poner más impuestos sobre todo, más impuestos. Por eso le considera como instrumento de política económica. Si sería lo sensacional, podemos hasta exagerar, decir que el Estado va a bajar determinados impuestos, ¿cierto? Entonces hablamos nosotros del último feriado que decían para que iba a bajar para todos las personas que van a desplazarse a lugares, a diferentes lugares del país. Entonces estaba por el feriado de carnaval, en este caso, lo que estableció el Estado, ¿no? Una disminución del IVA al 8%. Entonces, como instrumento de política económica es fundamental. Los impuestos, porque son aquellos que financian el presupuesto general del Estado. Sí, el principal ingreso que tienen son los impuestos, Y aquí nuevamente repitiendo y ampliando lo que son estas características de los tributos.
Dice la generalidad en su aplicación. Nadie debe ser excluido de su aplicación y regulación. Si todos somos contribuyentes de una u otra forma. Todos pagamos impuestos aquí. Todos pagamos. Todos pagamos tributos. Como les digo, unos en forma directa o en forma indirecta. Pagamos. Sí. La otra, la igualdad en su aplicación y distribución. ¿Sí? Entonces, aquí no existe, o por lo menos no se da, ¿no? Y tampoco se puede dar. Es que exista, por ejemplo, en uno de los impuestos, en el IVA, exista diferencias en cuanto tiene que ver al porcentaje del IVA. Por eso es igualdad en su aplicación. El IVA se aplica el 12%. ¿Sí? No es que para tal sector es el 12, para el otro sector es el 10, para determinadas personas es el 8, no. La igualdad en su aplicación y distribución es una de las características que se establece de lo que son los tributos. La proporcionalidad, que es la base de la equidad, cuando el porcentaje se mantiene independiente del valor del bien o servicio. Entonces, el porcentaje es lo que se establece, no se paga tanto en cuanto a porcentaje. Dice la no confiscación. Pues los tributos nunca deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esta es una de las características en general, pero sí se da. Sí, esta parte de la confiscación, sobre todo cuando no se paga estos tributos. A pesar de la característica, sí, presente, diferente a lo que se da. El momento en que no se pagan estos tributos. Ahí le confiscan el bien. ¿Ves? Sí, la irretroactividad, su aplicación para el futuro. ¿Para qué sirve esos tributos? Entonces, por eso es que se hace también la proyección de estos tributos. Ya, la territorialidad, su vigencia en el territorio del Estado recaudador. Cada país, cada región, cada país, así hablemos, ¿no? Cada país tiene, ¿sí?, lo referente a un porcentaje determinado sobre este impuesto. Estamos haciéndole mucho más relacionado con el impuesto al valor agregado, que es el que se cobra en todas partes del mundo por los bienes y servicios. Entonces, su vigencia está de acuerdo al territorio. Entonces, no es el mismo el impuesto al valor agregado, no es el mismo aquí en el Ecuador que el impuesto al valor agregado en Colombia, en el Perú, no es el mismo. Por eso dice aquí la territorialidad, su vigencia es en el territorio, bueno, del Estado recaudador. Cada país tiene diferente porcentaje de aplicación de este impuesto. Para entenderle bien en lo que se hace referente a la territorialidad. Sí, la progresividad. Esto también es una de las palabras que a veces utilizan, ¿sí?, con la finalidad de establecer o de aumentar los impuestos. Entonces dice aquí, constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. ¿A qué se refiere también esta parte de la progresividad? ¿Cierto? En cuanto tiene que ver en forma general a los tributos. Entonces esto sí se da. Una persona entre más gana, paga o no paga más impuestos que una persona
que gana poco. ¿Se da o no se da la progresividad? Sí. A ver, ¿cómo se da? A ver, pongan un ejemplo. A ver, hablen nomás, pongan nomás, hablen nomás. Aquí ha estado el Fernando, pues. A ver, Fernando, ¿cómo se hace esto de la progresividad? A ver, el Yo- compañero Gabriel Herrera. ¿Cómo se hace? Progresando, pues. A ver, ¿existe o no se da o no se da eso en nuestro medio? A ver, léalen bien las características, que hay que leerle bien, ¿no? Ahí dice la progresividad, que constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. Entonces, el ejemplo es ese. A ver, si una persona, entre más gana, sí, estamos hablando de recursos, estamos hablando de dinero, ¿paga más impuestos, sí o no? Dije, Podría ser persona más rica. Mientras más grande podría el ser sueldo es más el grande. impuesto a la renta, mi profe. Ya, pero es que está el tributo, parte del impuesto a ver, el impuesto es un tributo, el impuesto es un tributo, Ujú. ya. ¿Se da o no se da eso? Sí, mi Claro, profe. pues. Es que eso se da, lo que pasa es que nosotros, como les decía, siempre oímos las cosas, sí, y nunca nos sentamos a ver si es cierto o no. Entonces oímos nosotros en la televisión que el que más tiene debe pagar más. Sí, el que más gana tiene que pagar más. Y se da esto, se da como característica y como principio de lo que es el estamento tributario. Esto se da. Sí, si una Pero eso no persona, debería ser así. a ver, Yo creo ¿cómo que es? yo creo que eso no debería ser así, que yo creo que todos deberíamos pagar por igualdad. Es que eso No, no pues es. no. ¿Cómo va a ser igual? Imagínate cómo, yo digo, no, perdón, profe, que lo discuta, pero en los sueldos, el impuesto a la renta, obviamente aquí a los gerentes, a los que más ganan, a ellos les cobran. Y a los que menos ganan, o sea, tras un límite de ingresos, obviamente tú no pagas. Y eso sí, yo estoy de acuerdo, porque si ganas un sueldo básico, no vas a pagar igual que uno que gana 5,000 o 6,000 dólares. Pues yo sí Sí, esta es la parte que tenemos aquí de las características. Todo esto hay que desarrollar, ¿no? Hay que discutir, porque esto simplemente es como decir un resumen. Por ejemplo, los impuestos, la igualdad en su aplicación. Ya les puse el ejemplo del IVA. El IVA, la igualdad, ¿a qué se refiere? Que el IVA es el mismo porcentaje. Sí, pero acá, esto es la progresividad. Y como les digo, a veces se oímos nosotros en la televisión que sale una persona, sale otra, es que los que tienen más, los que más ganan deben pagar más impuestos, que ni sé cómo, son los que pagan. Ya está de lo que está diciendo la compañía. Si revisamos nosotros la parte en lo referente que hemos de ver más adelante, el impuesto a la renta, una persona que gane unos 8,000 dólares mensuales, ¿sí? Va a pagar mucho más impuesto que una persona que gane unos 1,500 dólares. Esa es la progresividad. Y no solo en eso, ¿no? Sino también en que si hablamos nosotros, a ver, decimos una persona que más tiene, dice, que más tiene. Si yo tengo, ¿sí? Tengo un carro ¿cómo se llama? ¿Cómo le saben decir esto? Pues? de alta gama, mi profe. Eso. Y a un vehículo de alta gama, que sea un vehículo de lujo, un vehículo que me cueste 150,000 dólares. Sí, estoy pagando pues un impuesto mayor. Un vehículo que me cueste 100,000 dólares, estoy pagando un impuesto mayor. Que si tengo un carro pequeño, un carro modesto, un carro pequeño. ¿Sí? No es lo mismo que yo tenga un Mercedes o un BM o un Audi que tenga un Spark. No es lo mismo. Y el impuesto no es el mismo. A ver, dígame, Gabriel. Yo puedo ponerle un ejemplo, Inge, porque yo básicamente tengo un amigo de estos que viven en Cumbayá, en Nayón y ese tipo de cosas. Y Claro, él me sí. dijo, oye, Gabo, ¿sabes que me acabo de importar un automóvil, un Skyline GTR? Es un automóvil que apareció en una película, es súper reconocida la película, Rápidos y Furiosos 2.
Y le dije, genial, ¿cuánto pagaste? Dije, me dijo que solo del automóvil había pagado como $50,000, pero ya por impuestos y aranceles, que había pagado en total como más o menos $110,000 más o menos. Y más la matriculación y otros papeleos, en total dijo que había pagado como $135,000 más o menos. Y en realidad es así, en realidad es así, es que se determina así. Entonces, esa partecita, como digo, esta parte de la progresividad, que está mal entendida, no es cierto no es cierto, no es cierto lo que a veces, como les digo, se oye en la televisión que dicen muchas personas y que incluso a los presentadores de la televisión se les oye hablar, que los que más tienen más deben pagar. Y es cierto, pues, si usted tiene una mansión, ya, equivalente a $2 millones, su casa, su mansión. El impuesto predial va a ser alto, pues va a ser mucho más que si tiene un pequeño departamento en una zona popular. Va a ser mucho más. Es obvio, es eso, diga, hasta cierto punto por lógica. Eso. Entonces, muchas veces, como les digo, sí, hay que nosotros tenemos que estar ahí presentes, tenemos que ver, sí, tenemos que investigar y tenemos, como les decía, tenemos nosotros esta tecnología del Internet que podemos ver. Entonces hay muchas cosas que tenemos nosotros que autoeducarnos, que investigar. Vean aquí, esta parte de aquí, dejen ver, ¿sí? En lo que respecta a esto de aquí, ¿sí? Entonces también se oye, porque nosotros oímos a veces, muchas personas hablan, sí, se expresan por los medios de comunicación y muchas veces ellos lo que hablan es porque nos creen a nosotros que no conocemos y que carecemos de esa información o que no nos interesa mucho el saber. Hablamos nosotros de esto, dice la territorialidad, su vigencia en el territorio estado recaudador. Ya. Entonces se oye. A ver, se oye. Eso, como les digo, nosotros entren, averigüen. Tienen incluso, si es que tienen televisión por cable, de diferentes países, de diferentes, televisión de Colombia, televisión de México, televisión de Estados Unidos. Ya. Vamos de esta parte de la territorialidad o vigencia. Entonces hay personas que dicen que aquí se paga, que el IVA es un impuesto bien bajo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una característica de esto. Es un impuesto que aquí es mucho más bajo con relación a los otros países. Que nosotros, en lo que tiene que ver, sí, al impuesto al IVA. Esto también depende de la moneda que nosotros tengamos. ¿Sí? Y que tengan esos otros países. En Colombia, claro, es más alto el IVA. ¿Sí? En Perú es más alto, en Chile es más alto el IVA, en Argentina es más alto el IVA. Sí, pero nosotros, en cambio, pero cada uno de esos países tienen su moneda propia. En cambio, nosotros tenemos una moneda que es el patrón moneda del mundo, en Estados Unidos. Entonces vayan a ver cuánto es el impuesto ahí. Entonces ahí estamos marcando, en cambio, nosotros una gran diferencia que establecimos. Cada estado en Estados Unidos, cada estado que llaman, también tiene asimismo lo que es la territorialidad. Entonces hay algunos estados, hay algunas ciudades en las cuales, por ejemplo, el IVA, que ahí llaman el tax, es del 6%. Sí. En otras partes es del 6,5%, en otras del 7%. Y nosotros establecemos aquí que nos hacen la comparación incluso con países de afuera. Es por la diferencia de moneda. Entonces ellos están relacionados, hacen su tipo de cambio con relación al dólar. En cambio, nosotros no hacemos ninguna relación del tipo de cambio con ninguna otra moneda. Porque el dólar circula en todo el mundo, Entonces son apreciaciones que oímos nosotros y que, sí,
También los medios de comunicación tienen que ellos también empaparse de todo para poder que estas personas hablen en televisión y poder que la información que se da o lo referente a lo que se quiere informar sea la adecuada. No es cierto. Y así oímos muchas cosas, ¿no? Que aquí es muy caro la mano de obra. Mentira, pues, mentira, mentira. Entonces dice igual, comparan con otros países. Es decir, el sueldo básico, la mano de obra, que es aquí cara, mentira. No es. ¿Qué necesitamos para producir? ¿Qué? Para elaborar un producto, ¿qué necesitamos? Inversión. Profe, No. ¿Cuáles son los componentes para elaborar un producto? Materia prima, Materia prima, ¿qué más? Mano de obra. ¿Y qué más? maquinaria, No, esa es infraestructura. mm, A ver, materia prima, mano de obra, ¿y qué más? A ver, Gabriel. Materia prima, mano de obra y publicidad. No. Para elaborar un producto. El dinero. Ya sé, pero eso es lógico, pero los elementos que necesitamos. Sí, necesitamos la materia prima, la mano de obra y qué más. En contabilidad de costos. Contabilidad de costos. La Materia contabilidad, prima, sí, mano sí. de obra ahí. El otro elemento del costo. El gasto. El otro elemento del costo. O sea, ya les voy a tomar ahí, ya les voy a tomar una prueba de contabilidad de costos a ver qué han aprendido. Sí. Los Entonces, costos para de elaborar, producción. a ver, elaborar un producto o artículo, elaborar. O artículo, ya. ¿Qué necesitamos para elaborar, para fabricar? Ya, Katy, claro que necesitamos dinero, es obvio, pues, ¿no es cierto? Si no, ya, ¿qué necesitamos? Materia prima. Mano de obra. Y necesitamos los costos indirectos de fabricación. Costo de producción sería ahí. La suma de estos tres es, pero cada uno, costo de materia prima, costo de mano de obra y costo de indirecto de fabricación. Ya, y dentro de los costos indirectos de fabricación, ¿cuáles son estos? A ver. ¿Dónde está? Ahí. Fabricación. ¿Cuáles son aquí? Materia prima indirecta. Mano de obra indirecta y otros costos o gastos fabriles. Ya, esto es lo que necesitamos. Entonces aquí nosotros decimos, hacen esa comparación, ¿no? Que estamos también relacionados con los tributos también. Pues se dicen, ¿por qué pagan más el IVA en Chile, o en Argentina, o en Colombia, si aquí, peor en Venezuela? ¿Sí? Pero no están tomando en cuenta lo relacionado, ¿sí? Con la moneda, que les decía, iguales en cuanto al sueldo. Entonces, que aquí es la mano de obra es costosa con relación a los otros países. Entonces, lo que hacen es el sueldo básico de Colombia, lo transforman en dólares, ¿sí? Y sale un poco menos que el sueldo básico de aquí. Pero no son esas comparaciones que se hacen. Aquí es eso porque les digo, esa gente es la que establece y quiere llamar y quiere también llamar la atención de manera de eso, que el problema aquí, el problema es la mano de obra.
Cuando el problema es esto, el problema es la materia prima, directa e indirecta, y los otros costos fabriles que se establecen, que son caros en nuestro medio. ¿Sí? Entonces necesitan, para elaborar un producto, a veces necesitan importar materia prima. ¿Sí? Los aranceles que cobran, los impuestos que cobran para importar la materia prima. Porque aquí en cuanto tiene producción de materia prima directa e indirecta es muy poco. Muchas de ellas se tienen que importar. Y por eso cobran. Y los otros costos fabriles, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica, el costo del agua, los repuestos, los otros insumos que se requieren. Sí. Son costosos. Y la mano de obra no es cara en nuestro medio. Sino que así establecen, así nos dicen a nosotros. Y por eso, por ejemplo, están hoy actualmente que dicen una reforma al Código de Trabajo. Estamos hablando de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, nosotros somos ensayistas, pero no nos basamos nosotros en ensayar algo, sí, basados nosotros en las técnicas, en las ciencias, sino que a ver qué sucede. Pongamos esto a ver qué sucede. Y al final no da el resultado que se espera. No da el resultado que se espera. Entonces ya se hizo, saliéndonos un poquito del tema, ya se hizo una reforma al Código de Trabajo en el gobierno anterior, que decían y le denominaban la ley humanitaria. ¿Y qué sucedió con la ley humanitaria? Sí, que se perdió más de 300,000 puestos de trabajo formales que llaman. ¿Sí? En lugar de favorecer, se perjudicó. Entonces, es en esta parte de aquí, es en esto, en lo que es la materia prima, directa e indirecta, y en los otros costos fabriles. Estos son. ¿Qué se requiere para producir? Vean ustedes, por ejemplo, en el campo agrícola, uno de los problemas es la parte de los insumos de los fertilizantes. Muchos de estos fertilizantes tienen que ver con la importación, son costosos. Entonces eso encarece en el producto. Así es lo que se determina. Entonces, bueno, esto es otra parte, ¿no? No nos dediquemos a eso, sino a lo que estamos aquí. Ya, entonces lo que estábamos, esto de la progresividad, que les digo que no es tan cierto lo que frecuentemente hablan, frecuentemente dicen. Como ya el ejemplo está aquí. A la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. Depende de lo que tenga. Ya pusimos el ejemplo de un vehículo, ya dijo el compañero también, de un vehículo que importaron. Aquí para importar el vehículo le cuesta más importar el vehículo que lo que cuesta aquí. Entonces, por ejemplo, dice aquí, digamos, no sé cuánto esté, creo que estaba sobre los 70, vea, un Toyota Fortune, creo que estaba a 65, 70, algo así, 70,000. Si usted importa ese vehículo, le va a salir por lo menos con unos 8,000, 10,000 dólares más. Sí importa. Entonces, es una cantidad de impuestos que se establece para poder importar un vehículo y también para comprar un vehículo. Aquí pagamos nosotros altísimo impuesto para importar un vehículo. ¿Y qué necesitan? No, se supone que eso es legal y que necesita el Estado. Ya, entonces estas características. Los tributos de estas características que vimos nosotros anteriormente, ¿no? Y estas como básicas. Las unas son esenciales y estas características básicas se establecen por ley. ¿Sí? Y claro, toda ley está dentro del registro oficial, está determinado dentro de los registros oficiales. Se establecen por ley. Son obligatorios o coactivos. Como les decía, si no se paga, estos impuestos se impone esta coactiva a un bien que se pueda tener. De aquí, se imponen de manera unilateral por parte del Estado o administración pública.
Entonces aquí vienen también los organismos seccionales. Son exigibles y su incumplimiento es sancionable. Hace relación sobre todo a estos tributos que son directos. Porque los indirectos ya va en función de que si queremos o no queremos nosotros eso. Ya, son ordinarios, estos se perciben con regularidad. Pecuniarios de sinónimo de dinero, ¿sí? Que se pagan su equivalencia. Y son contributivos, ayudan a financiar las actividades del Estado y su política económica. Y hace referencia a cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí también dice, son contributivos y solidarios también son así. ¿Sí? Porque ayudan a financiar las actividades de los estados y las políticas económicas. Entonces los tributos es parte, ¿cómo decir? Es una herramienta de política económica. De política económica que aplican los estados. Ya nosotros vemos. Sí, nosotros vemos eso que se está dando, que se da. Entonces el Estado, dentro de lo que maneja su presupuesto general del Estado, ¿qué tiene? Los ingresos y los gastos. Mayormente son los gastos que tiene, el presupuesto general. Y para cubrir, para financiar ese déficit que tiene dentro del presupuesto, recurren a esto como una herramienta económica, lo que es los tributos, aumentar los tributos. El actual gobierno también aumentó los tributos. ¿Sí? Y también en forma descomedida que aumenta. No es que sea en forma un poco equitativa, sino que simplemente aumentamos en tanto y se acabó. ¿Sí? Y ahí también, como les digo, que establecen y que dicen, por ejemplo, que suban el IVA un 15%. ¿Sí? Que sería algo catastrófico en nuestro medio. Y si no tiene, para poner impuestos, si no tiene la parte equitativa en cuanto a los ingresos de las personas, no es aconsejable incrementar impuestos. Ya, los fines de los tributos. Fiscal y extrafiscal. De fiscal tenemos. Recaudar ingresos públicos. Estimular la inversión y reinversión. Estimular el ahorro y su destino. Mejorar la distribución de la renta nacional. Estos fines, bueno, allá establecerán cómo aplican cada uno de ellos. Y aquí tenemos una mayor clasificación, ¿no? Mayor clasificación de los impuestos. De los tributos, pues, aquí los impuestos financian servicios que benefician a la colectividad en general. Aquí tenemos estos, vean, uno de los, de acuerdo, como les decía, que nosotros pagamos, sí, aproximadamente son, creo que 34, 35 tributos, no solo impuestos, tributos, que nosotros pagamos. Entonces tenemos aquí el impuesto al valor agregado. Esto es en los bienes y servicios, en la compra y venta de bienes y servicios. ¿Sí? El ICE, que también es un impuesto en la compra y venta de servicios, pero esto es parte selectiva dentro de eso. Entonces hay vehículos, los vehículos de alta gama pagan un impuesto como consumo especial. Algunos bienes son dentro de ellos. Por ejemplo, y algunos otros productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros los cigarrillos. En los cigarrillos se paga un impuesto como consumo especial. Igual en la cerveza, en la bebida está la cerveza. ¿Sí? Nosotros cuando compramos estamos pagando un impuesto como consumo especial. O cuando compramos cigarrillos estamos pagando. Y mucho más, como les digo, ciertos bienes que son selectivos. Ya.
este impuesto a la salida de divisas. Sí, que esto progresivamente se supone que van a ir bajando. Este impuesto a la salida de divisas que está del 5, ya, sí, ya han hecho, ya también me parece que estaba por el 3, me parece. Pero siguen todavía con este impuesto. Entonces, lo que establecieron es una disminución progresiva de este impuesto. Es que esto necesita. El impuesto este es de Estado, ¿no? El impuesto predial de los municipios. ¿Sí? Otro impuesto. El impuesto a las propiedades, a los bienes inmuebles que tenemos nosotros de este impuesto predial. ¿Sí? El impuesto a todo tipo de negocio. Negocios de cada una de las ciudades, de cada una de las regiones, que es el impuesto que nosotros le conocemos como la patente. ¿Sí? Los impuestos a los vehículos. La matrícula es un impuesto, el rodaje es un impuesto. El impuesto ambiental que ya quitaron, ya quitaron este impuesto. ¿Sí? La revisión vehicular, lo que es el seguro contra accidentes que está en vigencia, todos estos son impuestos. Entonces, para tener un carro, usted paga, dentro del carro paga, por tener un vehículo paga aproximadamente 5 impuestos. La matrícula, ¿sí? El rodaje, la revisión vehicular y el seguro de accidentes de terceros. ¿Sí? Impuesto, lo que es la retención en la fuente, otro impuesto. Impuesto a la renta, los sueldos, lo que hablábamos nosotros. ¿Sí? Y ahora ya destruyeron, ya acabaron con todo lo que era la estructura anterior, en la cual clasificaban los gastos en cinco tipos de gastos. Se clasificaban, ¿no? Para poder hacer este impuesto a la renta de las personas. Individual, esto del impuesto a la renta. Entonces eran los gastos de alimentación, gasto de vivienda, los gastos médicos. ¿Qué más era? Vestimenta. Ya estaba educación. Y algo otro más creo que era referente a eso. Sobre eso se tenía una base en la cual se establecía la base imponible. Ahora ya no. Ahora hicieron el cambio. Hoy actualmente ya está en vigencia. Otro impuesto sobre las utilidades. Entonces, toda empresa, así sea persona natural o jurídica, ¿sí? Que en el transcurso de su actividad económica que tiene una duración del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, arroja utilidades, entonces está en la obligación de pagar un impuesto sobre esas utilidades, que es del 25%. Impuesto a las marcas. Entonces, cuando una empresa, aquí hace referencia a este impuesto a la marca. Este impuesto a las marcas que se llama, es un impuesto municipal. Que hace referencia a aquellas empresas que son distribuidores autorizados de un determinado producto, de un determinado bien exclusivo. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos nosotros. Estas empresas de las concesionarias de vehículos. ¿Qué son ellos? Concesionarios, distribuidores autorizados. Por ejemplo, dicen de la marca Chevrolet. Ellos pagan un impuesto por eso. ¿Sí? Entonces ahí ustedes han de haber visto que dicen distribuidor autorizado. Entonces por esa marca que ellos distribuyen y que están autorizados, son ellos los únicos que comercializan, tienen que pagar un impuesto. También hay un impuesto sobre el deporte. Y así podemos enumerar, creo que faltan muchos más aquí. Muchos más impuestos que unos pagan nosotros como contribuyentes, como personas naturales, y otros pagan en lo relacionado
como empresas, Las empresas también, un sinnúmero de impuestos también que les ponen a las empresas productivas, empresas comerciales, de servicios, empresas industriales, de todo tipo. De ahí vemos estas tasas que ya hemos dado la definición anterior. Financian servicios públicos que benefician a determinados contribuyentes. La tasa de recolección de basura, la tasa por bombeo, tasa de alcantarillado, tasa de alumbrado público. Entre algunas. Sí, hay muchas más en lo que tiene que ver con estos tributos, con estos impuestos. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, sí, si usted tiene un negocio, y si usted va a utilizar el espacio público que se llama, tiene que pagar un impuesto, este es municipal, por ocupar el espacio público. ¿A qué se hace referencia esto? A que su negocio, usted tiene su negocio y al lado de su negocio tiene usted la vereda, ¿sí? Y hasta incluso le permiten usted hacer alguna adecuación a esa vereda para ocupar, para sus clientes. Entonces está ocupando ese espacio público. Porque se supone que las veredas, que las calles no son propiedad de una empresa. Pero ustedes ven que cerca en el negocio tiene en la vereda, tiene el espacio para que se estacionen los vehículos de los clientes. Entonces, por ocupar el espacio público, estas empresas tienen que pagar ese impuesto, ocupación del espacio público. Ya, entonces, contribuciones especiales o de mejoras financian gastos generales relativos a beneficios especiales para determinados grupos. Y así podemos nosotros enumerar un sinnúmero de estos. Incluso ustedes mucho pueden ver de estos tributos o de estas obligaciones en lo referente a las que constan en las planillas eléctricas, en la planilla de luz y también en las planillas de agua potable. ¿Sí? Entonces uno de ellos es esta tasa, ¿cómo era esta tasa? Esta tasa de alcantarillado que cobra. ¿Sí? Y también se han inventado que cobran un valor, cobran por la administración. ¿Sí? Aquí ustedes, si tienen a la mano, por ejemplo, una planilla de luz eléctrica. Entonces ustedes al desglosar esa planilla, ustedes ven, ¿no? ¿Cómo está aquí? Dice el servicio eléctrico y alumbrado público. Valor del consumo. ¿Sí? Que sería el único. De ahí dos cobran un valor por la comercialización. Ahí ustedes pueden ver en las planillas, en las últimas, en las que tenemos actuales, ¿no? Valor consumo, ya, ahí ya viene una contribución que dice por la comercialización. Y de ahí viene el otro, el servicio de alumbrado público. Cobran por eso. Sí, la tasa de alumbrado público. Y luego le suman todos los referentes, ¿no? Y abajo tienen ustedes recaudación de terceros. O sea, lo anterior, este valor de la comercialización que cobra la empresa eléctrica y también cobra la empresa eléctrica el alumbrado público. Servicio de alumbrado público. Eso cobra la empresa eléctrica. Y que claro, como la empresa eléctrica también está en relación a una ordenanza municipal para cobrar esos valores. Y aquí dice recaudación de terceros, dice. Pago de tributos para el cuerpo de bomberos de cada una de las ciudades cada una de las localidades. Y le establecen un porcentaje en relación al consumo de energía eléctrica. Y hay otra notificación del pago de tributo, tasa de recolección de basura. ¿Sí? Que también
pagan y la tasa de recolección de basura es un poco alta. Ya, entonces revisarán, por ejemplo, revisarán la tasa de alcantarillado que se paga en esta ciudad. ¿Tiene alguien ahí una planilla de agua potable? ¿Tiene? ¿Del pago de agua potable? Sí, ingeniero. Ya, a ver, lea. Verán, saquen ustedes, hagan el cálculo. Aquí donde dice descripción, agua potable, alcantarillado y administración. Ya, a ver, Yo pago más en impuestos que todo lo que consumo. así es, así se paga más. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con estas tasas, vean. Claro, porque en consumo solo de agua potable tengo 5,56, $5. No Y de ahí gasta nada, pues, no gasta nada en agua potable, no consume ni agua siquiera, ¿eh? No toma y ni de ahí en cafecito. alcantarillado 2,15, administración 2,10, más pago impuestos que todo lo A que ver, consumo. entonces, solo, ¿cuánto es el consumo? ¿5 cuánto? Con 56. Ya, 5,56. Alcantarillado 2,15 y administración 2,10. Para 5,56. ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos en porcentaje la tasa de alcantarillado, que según los datos que tiene la compañera, está pagando el 38% de lo que consume como tasa de alcantarillado. Igual la otra que se inventaron, la otra ¿cómo es? De administración. ¿Cómo le tiene el nombre esa parte de la... Como administración está ingeniero. Pero, ¿cómo está el nombre? Solo administración nomás dice, alcantarillado arriba, 2,15, abajo administración, 2,10. Casi igual. Sí, des en cuenta lo que se paga por el servicio de agua potable. O sea, del consumo está pagando estos dos, entre comillas, tasas, tributos. Entonces, prácticamente lo que paga usted es, sí, es casi un 70% o algo más del 70%. robo, maestro. Eso es lo que tiene la compañera. Si alguien tiene una planilla de agua, que vean los valores que se pagan. ¿Sí? Son valores altísimos que se pagan. Entonces se supone que esa empresa debe ser la más eficiente. Pero en el caso relativo no es así, ¿no? Es alto, es altísimo. Y eso es lo que sale. Ustedes cojan una planilla, lo que más se paga. Aquí también en lo referente al servicio de luz, ¿cierto? Entonces se paga de un consumo de $12, dice, 12,26. ¿Sí? Sacamos el porcentaje. Está 1,41% de comercialización. Está 1,12 de servicio de alumbrado público. ¿Sí? Y en función de eso también está lo relacionado 2,13 para el pago de tributo para el cuerpo de bomberos y 4,04 recolección de basura. Si nosotros le hacemos en porcentajes, todo eso, ¿cuánto pagamos? De estos famosos tributos, de estos tributos que tenemos aquí nosotros, en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora, las contribuciones de mejora. Solo los anteriores tributos aquí son caros. Aquí nosotros decimos que nosotros somos, por ahí también dicen que somos los que menos impuestos pagamos o menos tributos pagamos. Es altísimo, pagamos nosotros bastante dinero referente a esto. Ya, entonces vamos aquí nosotros a centrarnos en los impuestos. ¿Qué está dado estos impuestos generalmente dentro de lo que es la legislación tributaria?
¿Por qué? Por la cuantía que representan estos impuestos. Entonces, los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de estos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea manteniendo un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos y a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación lograda. Este es el mayor ingreso que tiene el Estado, ¿sí? Que tiene el gobierno, que tienen los gobiernos, los impuestos. Ya que a través de ellos se financia el presupuesto general del Estado para los distintos gastos que tienen los gobiernos, los estados, que en definitiva son dos gastos que tiene el Estado, ¿sí? Que se llaman los gastos de inversión y el gasto corriente. Ya, dice, el impuesto es un tributo por excelencia. Se paga al Estado, no genera ninguna contraprestación. Con el contribuyente simplemente hay que pagarlo sin esperar nada a cambio. Entonces nosotros pagamos impuestos, no estamos esperando que nos den algún beneficio. ¿Sí? No es retribuido ese impuesto. ¿Qué dicen que hacen obras? Porque ese es el gasto de inversión. En las obras sociales que hace el gobierno. Sí. Construcción de hospitales, de carreteras, de construcción de escuelas, etc. Ya. Entonces, los impuestos son las prestaciones del dinero exigidas por el Estado en virtud del poder del imperio, quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Entonces, la parte de esto que establece, ¿qué quiere decir esto? Que todos somos contribuyentes, de una u otra manera. A ver, ¿quién dice que no paga impuestos? ¿No es cierto? Como les digo, todos pagamos. Compramos algún artículo, algún producto, y ese producto está grabado de IVA. Hay otros que no están, ¿no? Pero mayormente están grabados de IVA. Entonces, al comprar estamos pagando impuestos, somos contribuyentes. Aquí, los impuestos son tributos involuntarios. Es otra definición. Sí, son tributos involuntarios. No es que a nosotros nos gusta que nos cobren impuestos. No es nuestra voluntad, sino que están establecidos, están obligados por ley. A eso es lo que hace referencia. ¿Sí? Que las personas y las empresas deben pagar a una entidad gubernamental con el fin de financiar al Estado y a los servicios que el gobierno presta a los ciudadanos. Entonces, todos estos, ¿no? Nosotros resumimos y en definitiva decimos nosotros que el impuesto es, ¿sí? Es una prestación, en este caso de dinero obligado por la ley. Si nosotros vamos resumiendo en definitiva todas estas definiciones. Sí, el impuesto se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de atender requerimientos de interés social, y es sin duda el más importante de los tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. Entonces, como el Estado, como los gobernantes que están a cargo del Estado, sea el gobierno central como seccionales, ¿sí? requieren de estos ingresos en lo que se refiere para sus requerimientos de interés social. Generalmente el Estado son de interés social. Es decir, ese gasto que hacen, en otras palabras, esa inversión que hacen es social. Entonces requieren
de estos recursos, requieren de este dinero para hacer sus actividades, para desarrollar sus actividades, ¿sí? En el aspecto social, es decir, para toda la sociedad en general. ¿Sí? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo, como les decía, sus actividades, su administración, infraestructura y prestación de los servicios. ¿Sí? Dentro de esto. Entonces, este es el principal tributo de un Estado, de una nación. Y todos igual, las tasas y las contribuciones de mejoras son obligatorio. Es obligatorio por la ley, y está establecido por ley. ¿Sí? Se determina. Entonces nosotros hablamos, ¿cierto? Por ejemplo, dice, vamos a poner un nuevo impuesto. Ese impuesto tiene que estar establecido por ley. Entonces el nuevo impuesto que pusieron, ¿en cuánto tiene que ver este impuesto cómo es el impuesto que subieron, este impuesto que pusieron a lo que es el impuesto a la renta, a las personas que trabajan bajo dependencia, que se estableció? Esto está en relación de eso. Está en relaciones. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Tuvieron que mandar ese documento de ley a que sea aprobado por la Asamblea, que es el otro organismo constitucionalmente que tiene que aprobar estos impuestos. Entonces, como dejaron y pasó por el Ministerio de la Ley dicho impuesto, ¿sí? que recayó en la mayoría de las personas que trabajan bajo dependencia, en cuanto tiene que ver a que tienen que pagar un impuesto mucho más alto por su trabajo, por los salarios que perciben, por los salarios establecidos que se va ganando, bajo dependencia, sea pública o privada, bajo dependencia. Entonces son obligatorios. Entonces a veces habla de las resoluciones de los organismos. Dice, vamos a subir el impuesto predial. ¿Quién va a subir? Los municipios. Sí, vamos a subir el impuesto predial o algún tipo de tasa de contribución, etc. Y los servicios, ¿no? Porque no solo en esto están estas cuestiones. Un sinnúmero que se paga de estas tasas, de estas contribuciones. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, Inge, gracias. No, Inge. Ya. Entonces mañana para seguir con esta parte teórica, nosotros ya nos vamos a dedicar luego en lo relacionado con estos impuestos para, sí, hacerlo práctico. Esto es una pequeña introducción que esperamos que acabemos hasta mañana o pasado referente a esto. Ya. Entonces igual, ¿no? A los otros chicos que se unieron, los otros chicos que se han unido, es el mismo que les envié, el mismo link, ¿sí? A ese mismo, con ese, todos los días nos ingresamos a las clases. Gracias, profe. Ya, entonces, nos conectamos el día de mañana. Pasen bien todos, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.